A ver, pensemos un segundo. ¿Qué pueden tener en común una pequeña startup tecnológica, una gigantesca cadena de montaje de coches o, no sé, el equipo que organiza un festival de música? Pues aunque parezca mentira, todas, sin excepción, se enfrentan al mismo rompecabezas: cómo organizarse para que las cosas funcionen. Es un puzzle que, literalmente, puede decidir si triunfan o fracasan. Y hoy, precisamente, vamos a montar ese puzzle pieza a pieza. Y ojo, que esto no es ninguna tontería. Como decía el gran Peter Drucker, una mala estructura no es que sea un poco ineficiente, no, es una receta para el caos, para las fricciones y, al final, para el fracaso. Por eso, entender cómo se diseñan las organizaciones es tan importante. Y para ello vamos a meternos de lleno en los 5 modelos fundamentales que nos propuso Henry Mintzberg. En el fondo, toda la teoría de la organización se reduce a resolver dos problemas que son, en realidad, opuestos. Primero, ¿cómo dividimos todo el trabajo en tareas más pequeñas y manejables? Y segundo, y aquí viene lo difícil, ¿cómo conseguimos que todas esas piezas sueltas vuelvan a unirse y trabajen juntas para lograr algo? Es un delicado juego de equilibrio entre dividir y coordinar. Bien, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Sencillo. Primero vamos a ver los ladrillos y el pegamento de cualquier organización. Después, con esas piezas, construiremos los 5 grandes modelos que propuso Mintzberg. Veremos cómo saber cuál encaja mejor en cada situación. Y para terminar, iremos un paso más allá de los planos para entender el verdadero arte de diseñar organizaciones. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el pegamento. Si lo primero que hacemos es dividir el trabajo en tareas, la pregunta es obvia: ¿qué vuelve a unir todo eso? Mintzberg identificó 5 mecanismos básicos de coordinación, que van, como veremos, de lo más simple a lo más sofisticado. Lo más básico de todo es el ajuste mutuo. Vamos a hablar entre nosotros. Si somos 2 personas remando en una canoa, nos coordinamos sobre la marcha. Pero claro, cuando el equipo crece, eso ya no basta. Hace falta un jefe. La supervisión directa. Alguien que da órdenes. Y si la cosa se complica aún más, entramos en el mundo de la estandarización. Se puede estandarizar el proceso, el cómo se hacen las cosas, como en una fábrica, o estandarizar los resultados, el qué se debe conseguir. O por último, estandarizar las habilidades de la persona que hace el trabajo, como la formación de un médico. Estos 5 son los pegamentos que lo unen todo. Perfecto, ya tenemos el pegamento. Ahora necesitamos los ladrillos. Y lo bueno es que, según Mintzberg, cualquier organización, da igual que sea Google o la panadería de la esquina, se puede descomponer en 5 partes fundamentales. Su esqueleto, por así decirlo. Vamos a visualizarlo. Abajo del todo, la base ancha, está el núcleo de operaciones. La gente que hace el trabajo esencial, los que producen o venden. Arriba, en la cima, el ápice estratégico, la dirección, los que deciden el rumbo. Conectando a ambos, como una columna vertebral, tenemos la línea media, los mandos intermedios. Y a los lados, 2 grupos clave. Por un lado, la tecnoestructura, los analistas, los que diseñan los procesos y estandarizan. Y por otro, el staff de apoyo, todos los que dan servicios internos, desde la limpieza de la cafetería hasta el departamento legal. Y ahora llega la magia. Ya hemos visto los 5 tipos de pegamento y los 5 tipos de ladrillos. ¿Qué ocurre cuando empezamos a combinarlos de forma coherente? Pues que surgen 5 configuraciones estructurales, 5 planos maestros de cómo puede ser una organización. La pregunta es, ¿estas combinaciones son al azar? Para nada. La clave, y esto es genial, es que cada modelo surge porque una de las 5 partes de la organización que acabamos de ver ejerce una especie de fuerza dominante y, lógicamente, prefiere usar un tipo de pegamento concreto. Esta tabla es básicamente la piedra roseta para entenderlo todo. Fijaos en la lógica aplastante. En la estructura simple, ¿quién domina? El jefe, el ápice estratégico. ¿Y cómo coordina? Pues mandando, supervisión directa. En la burocracia mecánica el poder lo tienen los analistas, la tecnoestructura, que imponen la estandarización de procesos. En la burocracia profesional, el poder es de los expertos del núcleo de operaciones, así que la clave es la estandarización de sus habilidades. En la forma divisional, mandan los jefes de división de la línea media y controlan mediante la estandarización de resultados. Y en la adocracia, donde lo que importa es innovar, la coordinación se basa en el ajuste mutuo entre todos. Cada configuración es el resultado de una lucha de poder interna. Pongamos 2 cara a cara, las 2 burocracias. La mecánica es la fábrica de coches, entorno estable y predecible. Su obsesión es el control a través de reglas y procedimientos diseñados por la tecnoestructura. La profesional es un hospital. El entorno también es estable, pero el trabajo es complejísimo. Aquí no le puedes decir a un cirujano paso a paso lo que tiene que hacer. El poder se descentraliza y se confía en la formación, en las habilidades estandarizadas de los expertos. Y ahora, los 2 modelos más flexibles. Los que viven en la incertidumbre. La estructura simple es la startup de garaje. El entorno cambia cada día, pero es manejable.
La solución es un líder visionario que toma todas las decisiones de forma rápida y centralizada. En cambio, la adocracia se enfrenta a un entorno que no solo es dinámico, sino también súper complejo. Pensemos en una agencia espacial. Aquí un solo líder no puede saber de todo. La única arma es la colaboración descentralizada entre muchísimos expertos. Vale, después de todo esto, llega la pregunta del millón. ¿Cuál es la mejor estructura? Y la respuesta de Mintzberg es rotunda. Ninguna. O mejor dicho, todas. No hay una estructura que sea la mejor en abstracto. La estructura más efectiva es la que mejor se adapta a la situación particular de cada organización. ¿Y de qué depende que una estructura encaje bien? Pues de varios factores. Por ejemplo, la edad y el tamaño. Cuanto más grande y antigua es una empresa, más tiende a la burocracia. Es casi una ley natural. El entorno, por supuesto, es crucial. Si es estable, puedes estandarizar. Si es dinámico, necesitas ser flexible. La tecnología que se usa también empuja en una dirección u otra, igual que el poder externo. Diseñar es hacer malabares con todos estos factores. Eso sí, mucho cuidado. No hay que pensar que estos 5 modelos son cajas cerradas. En realidad, son como arquetipos, como 5 fuerzas que tiran de la organización en direcciones distintas. La mayoría de las empresas del mundo real son un híbrido, una mezcla, y el trabajo de diseñar y rediseñar la estructura en realidad no termina nunca. De hecho, el propio Mintzberg dejó la puerta abierta a una sexta fuerza, una sexta configuración. Y si lo que une a una organización no es un jefe ni una regla, sino una ideología compartida, una misión. El pegamento, en este caso, sería la estandarización de normas, la cultura, el adoctrinamiento. Sería la organización misionera. Y esto nos lleva a la idea final, que es la más potente de todas. El objetivo de entender estas piezas y estas fuerzas no es simplemente aprender a ponerle una etiqueta a cada empresa. El verdadero objetivo es entender cómo funcionan para, a veces, ser capaces de crear una configuración totalmente nueva. Una estructura que sea una respuesta única y coherente a un desafío único. Así que la pregunta final no es qué estructura elegir, sino qué estructura nos atrevemos a inventar.